La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a estudiar algo que usted ya conoce un poco, yo sé que sí. Vamos a recordarlo más bien. El Señor quiere que recordemos un poquito acerca de esto que se llama la culpa. El tema de esta semana se llama culpa, temor y condenación. Hoy vamos a estar hablando acerca de la culpa, amén. Entonces le pido que esté muy atento, vamos a estar muy pendientes lo que el Señor nos quiere recordar a través de su palabra. Y le quiero empezar diciendo la definición de culpa. ¿Qué significa culpa según el diccionario? La culpa dice acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Otra vez. Esta es como la definición más sencilla y más precisa que encontré en el diccionario. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, ¿sí? No siempre es por algo que uno hace, póngame atención. No siempre es por algo que uno hace, a veces es por algo que uno deja de hacer, ¿sí o no? A veces es. Y que la gente dice, yo hubiera hecho tal cosa, ¿sí o no? No hubiera pasado esto otro. A veces la gente dice eso. Y se sienten culpables no por algo que hicieron, sino por algo que dejaron de hacer, ¿sí? Yo no hubiera dejado esto ahí, pues no se hubiera dañado tal cosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces no siempre es por algo que se hace, sino también por algo que se deja de hacer. ¿Me está entendiendo? Póngame atención acá, no se me distraiga. Los hermanos ya bajaron, pero usted míreme acá. Entonces, culpa. Se lo quiero repetir para que nos conectemos. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. ¿Listo? Entonces a veces hacemos cosas que provocan un daño en alguien, una persona, y nos sentimos responsables, ¿sí? Nos sentimos culpables. Entonces también pasa que a veces no hacemos algo, dejamos de hacer algo y por no haber hecho eso, entonces también pasa algo no muy bueno y nos sentimos culpables. Bueno, eso es más o menos la culpa. Vamos a ver un ejemplo bíblico en el Evangelio según San Mateo. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, versículo 27. Evangelio según San Mateo, versículo 27. En el versículo 3 en adelante. Busquémoslo todos, vamos a leerlo. Mateo 27:3. Es un ejemplo terrible, horroroso. ¿Listo? ¿Lo tiene? ¿Sí? Si lo tiene, diga amén. Bueno, yo espero al resto. Mateo 27:3. ¿Listo? Vamos a leerlo todos del 3 en adelante. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién? Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, ¿qué cosa? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, ¿qué dijo Judas? Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué hizo? Y se ahorcó.
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Listo, dejémoslo hasta ahí. Analicemos un poquito el ejemplo de Judas. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué le sucedió a Judas? Pensemos un poquito. ¿Acaso a Judas el Señor Jesús no le advirtió? ¿Sí le advirtió o no le advirtió? ¿Cierto que sí? Le advirtió. Le dijo, cuando estaban cenando en la mesa, el Señor Jesús estaba hablando y estaba diciéndoles: uno de ustedes me va a entregar. Y todo el mundo se alarmó, dijo: ¿cómo? Y todos se miraban. Y entonces todos querían saber: ¿pero quién, Señor? Y entonces el Señor les dijo, en una de esas oportunidades le dijo: el que meta su mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Y resulta que fue Judas, ¿sí? Y Jesús mismo le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿sí? Se lo dijo clarito: Judas, usted me va a entregar, hermano. Pero ¿qué pasó? El corazón de Judas ya se había dañado, ¿sí? Aunque Jesús le estaba diciendo y Jesús le estaba mostrando y le estaba dando a entender: yo ya sé lo que usted va a hacer, yo ya sé que usted está dañado, y se lo estaba diciendo de frente como para que alguien pudiera de pronto reaccionar, no sé, alguien pudiera decir: uy, no, ¿yo qué voy a hacer? El maestro ya sabe, qué vergüenza, Dios mío, perdóname, ¿sí o no? No sé. Pero Judas ya tenía su corazón dañado, malo. Ya la Biblia lo dice de esta manera: ya Satanás había entrado en Judas, ¿sí o no? ¿Sí lo ha leído? Si no, se lo dejo de tarea. La Biblia dice que Satanás entró en Judas y él se fue a entregar a Jesús. Pero a Judas se le advirtió, pero Judas tenía el corazón dañado ya. Y por más de que Jesús le dijo: haga lo que vaya a hacer, usted es el que me va a entregar, delante de todos se lo dijo, Judas no se arrepintió. Mire, si analizamos este ejemplo pequeño, digo yo pequeño porque es uno solo, si analizamos este ejemplo de Judas, podemos entender y descubrir que el enemigo tiene un plan perverso a través de la culpa. Póngame atención. A través de la culpa el enemigo tiene un plan perverso. ¿Cuál es el plan? Mire, primero, el enemigo engaña a las personas. Es el primer paso. Engaña al ser humano, así como engañó a Eva, ¿sí o no? El enemigo engañó a Eva y le dijo cosas bonitas y cosas engañosas y mentirosas, y Eva al final comió. Entonces, el primer paso que el enemigo hace con un cristiano, con un hijo de Dios, para meterlo en condenación, que es el último paso, primero lo engaña, ¿sí? Y empieza a decirle mentiras a su mente y a hacerlo contemplar el pecado, y entonces le muestra la oportunidad y empieza a mandarle dardos a su mente y a decirle: mira, pero es que no es tan malo, pero es que analizalo con cabeza fría y verás que no es tan malo. Hágale, no sea tan religioso, Dios lo perdona. Eso no es pecado. Dios sabe que usted lo necesita. Dios sabe que su esposa no lo atiende. Dios sabe que usted no se gana lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Dios sabe que usted es débil, ¿sí? Dios sabe, Dios lo comprende. Hágale. Entonces lo primero que hace el enemigo es engañar al cristiano. Y entonces después de que lo logra engañar, el cristiano empieza a considerar el pecado, ¿sí? Después de que era una tentación y era algo que él rechazaba, ya el enemigo empezó a mandar dardos y logró engañar a ese cristiano. Y ese cristiano engañado por el pecado ya empieza ya no a rechazar ese pecado, sino a contemplarlo, ¿sí? Y entonces aquel negocio ilícito, aquel negocio fraudulento, deshonesto, que hasta hace días o meses atrás él rechazaba tajantemente y decía: no, eso no le agrada a Dios. Resulta que llega el momento en que dice: ¿y cómo pudiéramos hacer? ¿Sí?
y cómo es la vuelta y qué hay que hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque fue engañado. Mire, el hecho de que un cristiano piense que puede pecar y que no va a pasar nada, ya está engañado. ¿Me está entendiendo? El hecho de que el cristiano piense que puede pecar y que le va a ir bien o que al menos no va a pasar nada, está engañado ya está engañado. El hecho de que el cristiano acepte el pecado en su vida, ya está engañado. Porque la verdad de la palabra de Dios me dice y me hace caer en cuenta a mí de que la paga del pecado es muerte. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. Pero entonces hay cristianos que se dejan engañar por el enemigo y escuchan la voz del enemigo como Eva escuchó la voz de la serpiente y por eso la engañó, la logró engañar. Escuchan la voz del enemigo que empieza a justificarles el pecado, que empieza a decirles que sí se puede, que empieza a decirles que no hay problema, que empieza a decirles que por aquí, que por allá, que sí, que no, que bueno. Y llega el momento en que eso que sabía que no estaba bien, ahora le parece bueno, ¿sí? Y dice, ay, yo no había entendido, pero es que, claro, ahora entiendo. Esto no es sino saberlo hacer. Este negocio así como tan, como torcido, no es sino no hacerlo tan torcido, ¿sí? No es sino hacerlo como de la mejor manera posible y ya, eso no le hace mal a nadie. Es más, ni siquiera la gente se da cuenta, nadie se da cuenta, eso está bien. Y piensan que el problema es que los pillen. Póngale cuidado a eso, póngale cuidado a eso. Cuando el cristiano piensa que el problema de pecar es que los pillen, está engañado. Ya el diablo lo engañó, ¿sí? Cuando el real y verdadero problema, ¿con quién es? ¿Con la gente? ¿La gente es la que tiene el poder de salvarme o de condenarme? No. ¿Quién es el que tiene ese poder? Dios. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed a aquel que puede perder el alma en el infierno. Y uno pensaba que era el diablo, y no es verdad, es Dios. ¿Quién es el que tiene el poder para salvar o para condenar? Dios. ¿Quién tiene el poder para decir este va para el cielo y este va para el infierno? Dios. Ningún hombre sobre esta tierra. Y el Señor dice, hay que temer no a la gente, sino a Dios, porque Él es el que tiene el poder de decir te vas para la condenación o te vas para el cielo. Eso lo va a hacer en el juicio final. Entonces, cuando el cristiano piensa que el problema es que me pillen, está engañado. ¿Cómo está ese cristiano? Engañado. Y es el primer paso que el enemigo hace con un cristiano. Lo engaña. Y engañado, entonces, empieza a considerar el pecado. Cuando considera el pecado, entonces lo acepta, ¿sí? Mire, hay cristianos que no han pecado, no porque no quieran pecar, sino porque no han tenido la oportunidad. Y eso suena feo, ¿sí o no? Ay, suena terrible, pero es verdad. Hay cristianos que ya el enemigo ha logrado engañarlos y ellos ya aceptaron el pecado, pero no han pecado no porque no quieran, sino porque no han podido. Qué feo eso. Pero ahí va el proceso del enemigo. Entonces, después de que engaña a ese cristiano, lo mete en pecado, lo lleva a aceptar el pecado aquí en el corazón. Y el cristiano no se siente mal, escúcheme, no reacciona como Judas. No reacciona porque no lo ha hecho todavía. No, pero yo no, yo solo me he hecho fantasías y películas aquí en la cabeza, pero no, yo no a esa mujer yo no la he tocado. No, yo con ese hombre nada. No, yo esa platica no, nada, yo no he tocado eso. Y se justifican y no reaccionan por el hecho de no haber consumado el pecado. Pero ya lo está deseando en el corazón y la Biblia dice que lo que uno desea en el corazón ya es un hecho consumado para Dios. ¿Sí o no? Diga amén. Sí, es verdad. La Biblia dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteró, ¿cierto? Ya adulteró.
Y ese hombre no ha tocado a esa mujer para nada, en ningún momento, no la ha tocado. Pero ya la deseó en su corazón, ya la codició. Y Dios dice, es tal cual como si ya hubiera adulterado. Entonces, a veces ese cristiano engañado piensa que no hay problema todavía, que está muy bien porque no ha consumado el pecado. Y entonces alguien le hace caer en cuenta, hermano, mire, yo lo he visto a usted como por ahí en malos negocios, como no sé, como mirando mucho a la muchacha, al muchacho, y como no, pero no, nada, yo estoy bien. Ya aceptó el pecado y él no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque está engañado. Cuando acepta el pecado enceguece. El pecado enceguece. El pecado llega a la vida, al corazón de una persona y de un cristiano sobre todo, y lo enceguece. ¿Cómo lo enceguece? No es consciente realmente de lo que está haciendo, de todas las consecuencias que le va a traer ese pecado que está maquinando y que está cocinando. No es consciente. Lo enceguece y va hacia un abismo horrible, va hacia un problema impresionante que todo el mundo lo está viendo, menos él. Terrible. Ese es el proceso del pecado. Luego logra consumar ese pecado, luego logra hacer lo que sabe que no tiene que hacer, lo hace, ya lo consuma. Y entonces ahí viene aquel personaje acusador llamado Satanás. ¿Hacer qué? Acusar, ¿sí o no? ¿Qué hace el diablo? Él es el acusador de vuestros hermanos, dice la Biblia. Entonces llega el enemigo a acusar. Después de que él fue el que lo metió en ese pecado, el que lo llevó, ya cuando ese cristiano lo hace, el diablo lo señala, lo acusa, lo pisotea, de todo. Y ahí es donde viene el sentimiento de condenación. Mire lo que sintió Judas. Capítulo 27, versículo 3, lo que leímos, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era ¿qué? Otra vez léalo, 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era ¿qué? Viendo que era condenado. ¿Quién lo estaba condenando? Dios. No Dios, su conciencia, su alma. El diablo lo tenía pisoteado, hermano. Lo tenía acabado, ¿sí o no? Claro, porque Jesús, por más de que sabía, y mire, de Jesús tenemos mucho que aprender, hermano. No sé por qué, como que ignorábamos su ejemplo a veces. Mire, Jesús, a pesar de que sabía lo que Judas iba a hacer, no lo maldijo. No le dijo, escuincle del infierno, basura. No le dijo nada de eso. Simplemente le dijo, como a ver si caía en cuenta, mire, usted me va a entregar, hermano. Y no caía en cuenta. Bueno, pues lo que va a hacer, hágale, hermano, hágale rápido. ¿Sí? Pero no lo insultó diciéndole, mira, Judas, malagradecido, todo lo que te di, mira, te di mi confianza, te puse a cargar la bolsa, la platica, la cargabas vos. Y yo sabía que vos robabas, pero yo me hacía el loco por amor a usted sí es mucho. No lo maldijo, ¿cierto que no? No lo maldijo, no le reclamó, no hizo show, ¿no? Hasta último momento Jesús, muy cuerdo, muy asentado, un carácter estable, ya sabía lo que iba a pasar y listo. Entonces, ese es el proceso del pecado, hermano. Mire, y Satanás tiene todo un diseño para eso, para meter al cristiano en culpa. Ya vamos a meternos bien en eso. Pero analicemos ese proceso, analicémoslo. Este proceso que le acabo de describir pasa desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Le voy a poner un ejemplo chiquito. Entonces, el cristiano dice, mañana voy a ayunar, ¿sí? Dice un cristiano por ahí, mañana voy a ayunar y voy a ayunar todo el día hasta las 6 de la tarde. Sí, aleluya, ¿sí, no? Entonces llega mañana y se levanta por la mañana y se levanta con una fatiga impresionante. Entonces él dice que es hambre. Uy, Señor, entonces se pone ahora, no, yo estoy en ayuno hoy, hasta las 6 de la tarde vamos en ayuno. Sí, aleluya, y ora. Y eso siente de todo.
Y llega al trabajo y huele a carne asada y huele a de todo y no, vamos en ayuno, ¿sí? Pero resulta que ese cristiano, ese hermano no se conecta con Dios como debe ser, no busca estar en la presencia del Señor leyendo la Biblia, sino que a mediodía aprovecha y que está en ayuno, no para orar y a mediodía en el tiempo del almuerzo orar y leer la Biblia, sino que aprovecha para seguir derecho y trabajar horas extras. Entonces resulta que a mediodía llegan más olores a carne, más comida y las ganas de comer, y por acá una pequeña angustia, ¿sí? Y entonces hasta que a las 2 de la tarde está medio tembloroso, dice no, Señor, no, yo voy a comer, eso está muy duro, yo voy a comer, ¿sí? Toda la mañana pensando en comer, toda la mañana hasta las 2 de la tarde pensando en comer, y a las 2 come, y cuando termina de comer, ¿cómo se siente? Oh, yo no sé si, tal vez he sido yo el único que ha pasado por esas cosas, pero todo el bendito día pensando en comer, y uno come y uno se siente una cucaracha, hermano. Uno dice, uy, qué porquería soy, ni siquiera un día de ayuno he podido hacer, yo no amo a Dios. Y empieza el diablo a ayudarle, vos le decís, vos sos una porquería, uy, vos sí, ¿sí? Cosas que podríamos llamar entre comillas pequeñas, ¿sí o no? Pero ni un día de ayuno. Y al otro día otra vez, y otra vez le dio hambre, y ya no fue a las 2 sino a la 1 que comió. Señor, pero mira, ni no. Y uno empieza a acusarse, y uno empieza a darle lugar a ese sentimiento de culpa. Mire, por cosas tan pequeñas empieza un cristiano a pensar que merece cosas malas. Por cosas pequeñas como esas que le estoy contando, que le estoy describiendo, hay cristianos que empiezan a decir, no, pues, y de pronto por ahí en la moto se les atravesó a alguien y se alcanzaron a tocar con otra moto y de pronto estuvieron a punto de caerse, y lo primero que le viene a la cabeza es, pues claro, pues no ve que usted no ayunó, pues claro, no ve que usted comió antes de tiempo, le prometió a Dios hasta las 6 y no le cumplió. Entonces ese cristiano empieza a decir, ole, sí, cierto, no, pues antes fue que no me caí, antes fue que no, y empiezan a aceptar eso. Mire, escúcheme, mire el diseño del diablo y el propósito de Satanás en el sentimiento de culpa en el cristiano. Cosas pequeñas y lo llevan de una vez a sentirse miserable y condenado, ¿sí? Y entonces empiezan antes a agradecer que no quedaron por allá debajo de un bus, ¿sí? ¿Por qué? No, pues no es que le prometí al Señor ayuno, y por eso estás pensando que Dios te va a dar así de duro, y que entonces Dios te va a permitir un accidente y una cosa bien horrible. Pero mire que ese es el propósito del enemigo. Y así empieza a pensar un cristiano que deja y que no se da cuenta que el enemigo metió un dardo, una semilla de culpabilidad en su corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Cosas pequeñas como el ayuno, cosas pequeñas como de pronto orar. Le cogió la tarde por la mañana y no alcanzó a orar como debió haber orado, y entonces oró ahí mientras se bañaba y mientras iba en el bus o en el carro o en la moto para el trabajo. Ahí oró lo que alcanzó, y ya nada más por eso el cristiano empieza a esperar que ese día le vaya mal. Yo no sé si usted me está entendiendo o si alguien se está conectando con esto, pero pasa, hermano, pasa que el cristiano no pudo orar como debió por la mañana, por perezoso, porque le sonó la alarma y dijo 5 minuticos más, y usted ya sabe lo que pasa cuando uno dice eso, y le cogió la tarde y corra y no alcanzó a orar ni a nada. Entonces ese cristiano empieza a decir, ay, hoy no oré. Y empieza a mirar todo así como que ya algo le va a venir encima. Ay, ¿qué será? Algo. Y él no lo dice, pero acá adentro hay una semilla de culpa, de condenación, que el diablo empieza a decirle algo. Alguna cosa te tiene que salir mal hoy porque no oraste. El cristiano dice, sí, no oré. Y empieza a esperar lo malo. Y como la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Y si el justo empieza a creer
algo pues le viene. Entonces no oró, empieza a esperar algo malo y le llega. Y después dice, ¿sí vio? Porque no oré. No, mi hijo, no es porque no oraste, es porque tu fe está minada por un sentimiento de culpa. Porque no estamos cimentados, porque nuestra fe no está cimentada, agarrada de la palabra de Dios. No. Alguien nos enseñó a fundamentar nuestra fe en ritos, en cosas externas. Y no es así. Mi fe tiene que estar afianzada en la palabra de Dios. Mi fe tiene que estar afianzada en lo que Dios dice de mí. Dios dice cosas poderosas de mí, pero resulta que el hombre dice algo diferente. El hombre dice, si no oras te va mal. Si no oras por la mañana, siquiera una hora, el diablo te va a desayunar a usted y a su familia. Entonces el cristiano, en vez de creer a lo que dice la Biblia, entonces dice, ay, sí, esa semilla allí de culpabilidad, ay, no alcancé a orar, ay, claro, yo me acuerdo lo que el hermanito me dijo, ay, lo que ese ministro dijo, no, pues claro, no, ahorita esperar que el diablo venga y me devore. ¿Qué es eso? No, nuestra fe no puede estar en las palabras de la gente, nuestra fe no puede estar en lo que dice la gente, nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios. ¿En dónde tiene que estar? Pero tenemos que fijarnos, hermano, porque es que es muy fácil caer en eso, es muy fácil. Y al principio de nuestra vida cristiana sí que nos enseñaron, al menos a mí, a mi familia, nos enseñaron mucho a eso, a fundamentar nuestra fe en las obras. Entonces, si esta semana ayuné, yo me sentía grande y me sentía que yo podía con todo. Y si esa semana ministraba en la alabanza, me acordaba que había ayunado bien, al menos 3 días en la semana, entonces yo le ponía todo el empeño, porque yo decía, Dios está conmigo. ¿Sí? Pero entonces esa semana, por lo que sea, porque estuve de cumpleaños o porque no sé qué, no ayuné, o tal vez ayuné solo un día, o tal vez medio, porque al final comí. Entonces ya uno se subía a la alabanza y la primera canción que cantaba era, perdón Jesús, perdón, y todo el tiempo era así, miserable, no se sentía en el piso. ¿Por qué? Porque no cumplió unos requisitos del ser humano, porque la fe estaba afianzada en dogmas, en rituales físicos externos y no en la palabra del Señor. Y eso es peligroso. ¿Me está escuchando? Eso es peligroso. Yo no le estoy diciendo que no ore. Yo no le estoy diciendo que deje de orar y siga viviendo su vida cristiana así de tranquilo. No, mijo. Yo no le estoy diciendo que deje de ayunar y siga como si nada. No. Le estoy diciendo que se pellizque cuando deje de ayunar. Y que se despierte y usted mismo ojalá se dé cachetadas y diga, ¿qué me pasa? Me va a coger la carne y me va a poner a pecar. No puedo. Y hágase reaccionar usted mismo, pero sepa que su dignidad y su identidad de hijo de Dios no se la han quitado. No, por favor, a mí no me la han quitado, pero se lo voy a repetir, usted tal vez no me escuchó. Sepa que si usted en algún momento ha bajado el ayuno, en algún momento no pudo orar, su identidad y su dignidad delante de Dios no se la han quitado. Ahora sí me escuchó. No se la han quitado. No se la deje robar por el diablo. No, porque eso es lo que quiere el enemigo. Mire, uno está en el propósito de agradar al Señor, pero nada más por ese sentimiento de culpa, el cristiano empieza hasta a aceptar el pecado. Póngame cuidado. Entonces el cristiano dijo, hoy no alcancé a orar, esta semana casi no he ayunado. Entonces no, pues imagínate, ¿con qué fuerza yo voy a resistir el pecado? Y entonces automáticamente ese cristiano se dispone a que cuando llegue la tentación en esa debilidad que siempre ha tenido, entonces va a caer. Pues toca caer porque pues no oré, no tengo fuerzas, no. Y él mismo se predispone a pecar. Y no es porque no haya ayunado ni haya orado en ese momento, no es por eso, es por la antife que tiene en su cabeza, es por la fe contraria que el enemigo le puso en su corazón.
¿Sí me está entendiendo o no? Si usted deja de ayunar, si yo dejo de ayunar, nos vamos volviendo unos carnales. Y la carne se va apoderando de nosotros y nos pone a marchar al son de ella, al son del pecado. Eso es una verdad poderosa, hermano. Que si no nos conectamos con Dios, nos vamos enfriando, hermano. Pero le estoy describiendo a aquel cristiano que se preocupa por estar en comunión con Dios, que se preocupa por estar en ayuno, pero que en un momento descubre que se ha descuidado, ¿sí? Y acepta el sentimiento de culpa. Y solo por aceptar el sentimiento de culpa, empieza a aceptar la desgracia, empieza a aceptar el pecado, y no es porque no tenga fuerza para resistirlo, no, sino porque el diablo lo convenció de que no puede, porque esta mañana no oró. Ayer pudo haber orado 5 horas, pero esta mañana no oró. No, hoy el diablo lo agarra, mi hijo. Entonces se van con esa fe, con esa convicción, y entonces cuando llega la tentación, en vez de la quieren resistir, pero el diablo les acuerda que no oró esta mañana. Entonces dice, no, pues con qué fuerza va a resistir este pecado. No, pues toca mirar. No, pues toca hacerle. Y no es porque no tenga fuerza realmente, no. Es porque el diablo lo convenció que es un miserable. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es. Otro ejemplo. Alguien sabe que no le conviene cierta clase de comidas. Alguien sabe que no le conviene mucha grasa o muchas cosas, comidas irritantes, ¿sí? Entonces resulta que le dio por comer mucho un día, una semana, 2 días, 3 días. Y comió. Ponle cuidado. El cristiano sabe que no debe hacer eso. Eso es como el pecado. El cristiano sabe que no debe hacer eso, que no le conviene. Pero así todo lo hace. Ay, no, pero venga, es que no está mi esposa, se fue para la convención y toda esta semana no está. Démosle al chicharrón, démosle, ¿sí? Y consciente, escúcheme, consciente de que no le conviene, le da el chicharrón, ¿sí? Solo le pongo un ejemplo, chicharrón. Y resulta que el viernes, después de toda esa semana de darle al chicharrón, el viernes anda con la tensión arterial por las nubes, anda mareado, con el hígado irritado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con ese cristiano? El diablo lo incitó y lo llevó a que, por más de que sabía que no le convenía, que no estaba bien, lo hiciera, y lo hizo. Y ya cuando vinieron las consecuencias, ¿qué hace el diablo? Pues lo acusa. Y entonces ya cuando le llega toda esa maluquera, entonces el diablo le dice, sí, usted sí es muy bruto, hermano, mire, vea, usted no se pone juicioso, ay, sí. ¿Y qué pasa? Ese cristiano se resigna a las consecuencias. Y dice, no, pues me toca aguantarme este dolor, me toca aguantarme esta maluquera porque yo me lo busqué. Y sí, es verdad. Pero si descubriéramos en la palabra que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, que cuando nosotros confesamos nuestra falta, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente perdonarlos, sino limpiarnos de toda maldad. Entonces, el que descubre esto puede irse al otro extremo y decir, no, yo peco, y como los religiosos, no, yo peco y rezo y empato, ¿sí? Entonces yo como chicharrón y cuando me duela y me ponga maluco, entonces me arrepiento y Dios me sana. Pues mijo, ese jueguito no es así. No, Dios no juega eso. Cuando uno comete errores y cuando uno reconoce el error, pero uno le dice al Señor, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes, y aquí estoy, y busca la presencia de Dios todos los días, sabiendo que nuestras fuerzas no cambiamos, pero que en la presencia de Dios somos transformados. Entonces Dios dice, listo, mi hijo, cuantas veces falle, yo te levanto. Cuantas veces te caigas, yo te levanto y te limpio y te lavo, ¿sí o no? Eso es. Pero que haya una decisión, una determinación firme en nuestro corazón de agradar a Dios. Amén. Entonces, sí cometemos errores y a veces conscientes, pero entonces si vamos a la presencia de Dios, Él es fiel y justo y nos perdona. Pero ¿qué nos dice? Así como le dijo a la mujer adúltera, mire, esa mujer merecía piedra, era todo lo que merecía, según la ley, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte.
Y los fariseos dijeron: Señor, mire, la trajimos y está cochina, la vimos en el mismo acto, Señor, mire, adúltera, hay que darle. Y Jesús con su sabiduría le dijo: listo, pues el que de ustedes no haya pecado, arranque. Y todo el mundo dijo: no, este hombre. Y salieron y se fueron. Y Jesús le dijo: nadie te acusa, yo tampoco te acuso. Pero le hizo una recomendación. ¿Cuál fue? Vaya y termine lo que estaba haciendo. Váyase y no peque más. ¿Sí? ¿Será que esa señora no volvió a pecar en toda la vida? Ella sí, ella es ser humano, ella volvió a pecar, ¿sí? Pero ¿qué le dijo el Señor? Váyase y determine no pecar más. Mientras estemos, escúcheme, mientras estemos en este cuerpo, vamos a cometer errores, ¿sí? Vamos a cometer errores. Y muchas veces vamos a pecar contra Dios. Y van a haber malos pensamientos y va a haber cosas que desagradan al Señor. Pero el Señor quiere es que en nuestro corazón haya una determinación, pero real determinación de decirle: Señor, yo no te quiero fallar. Señor, yo no quiero pecar contra ti. Y hacemos lo necesario para que eso no pase en nuestras vidas, ¿sí? Ese es el consejo del Señor. Vete y no peques más. Esa mujer era un ser humano. Y yo sé que ella se fue arrepentida y transformada por el amor de Dios, ¿sí o no? Pero en algún momento cometió un error, en algún momento pudo de pronto por ahí decir una mentira y cayó en cuenta después y: ay, Dios mío, perdóname, qué vergüenza, mire, lo hice, ¿sí o no? Eso. Pero el Señor le dijo: váyase y no peque más. ¿Qué es no pecar más? Que usted determine y esté pendiente de no pecar. No quiero pecar, y esté pendiente: voy a hacer esto, pero esto le agrada al Señor. Sí, le agrada, listo, vamos para esta. Hay que tomar una decisión aquí: Señor, ¿qué quieres? Que dirígeme, Señor. Y siempre buscamos la aprobación de Dios. Eso es, estar pendiente de que lo que yo haga agrade al Señor. Siempre atento a todo lo que yo haga pueda agradar al Señor. Que Dios sea el centro de mi vida. Eso es. Pero también resulta que así todo voy a cometer errores. Pero entonces esos errores yo los voy a ir a poner en la presencia de Dios y los confieso. Y el Señor me dice: listo, quedaste limpio, te perdono y te limpio de toda maldad. Vete y no peques más, otra vez. ¿Y será que no vamos a volver a pecar? Pues sí, vamos a embarrarla a veces y otra vez. Pero que estamos en la determinación firme de no pecar, lo estamos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso es. Pero de verdad, porque muchos dicen: no, es que yo no quiero hacerlo, pero es que ahí está, y fui débil. Y sí, ¿qué pasó? No, pues que mañana lo voy a volver a hacer porque otra vez voy a ser débil. Mentiroso, sinvergüenza, así no es. Es que determinemos y busquemos la presencia de Dios, que es la que nos fortalece para que podamos resistir en el día malo y podamos resistir las tentaciones. Amén. Eso es, mire, un cristiano que dice: yo no quiero pecar, yo quiero agradar a Dios siempre, pero no ora, no se preocupa por dedicar un tiempo a solas con Dios, es incoherente, ¿sí o no? Es incoherente. Porque dice: yo quiero agradar a Dios, quiero vivir en santidad, pero se la pasa desconectado de Dios, no lee la Biblia, no habla con Dios a solas, no tiene comunión con Dios, no ayuna. Entonces está viviendo una incoherencia. No es verdad tu arrepentimiento, no es verdad tu conversión de ese pecado. No es verdad, porque necesitas fortalecerte en Dios para que ese pecado no se apodere de ti. Eres consciente de eso, entonces busca la presencia de Dios. Amén. Eso es. Y Judas dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Él estaba arrepentido, pero mire, ¿sabe qué? Judas no estaba arrepentido, Judas era acusado, era lleno de remordimiento porque ya se sentía condenado y nadie le había dicho nada, nadie le había reprochado nada, ni siquiera Jesús, pero él ya se sentía condenado. Ya el diablo se había encargado de que él se sintiera una cosa terrible. ¿Y qué terminó haciendo Judas? Se suicidó, ¿sí o no? Se suicidó. Mire, ese es el plan del diablo completico. Que un cristiano se sienta tan culpable
que un cristiano se sienta tan destituido de Dios, de la presencia y de la gracia de Dios, que o se suicide literalmente o se suicide espiritualmente. ¿A qué me refiero? A que ese cristiano diga: yo no puedo con el pecado, yo soy un pecador, Dios ya no me quiere, entonces ¿para qué sigo en esta vida cristiana? Me voy para el mundo y me pongo a vivir en el pecado y ya. Ahí ese cristiano se murió en la fe. Mientras un cristiano quiera agradar a Dios, cuando se caiga se puede levantar porque Dios lo va a ayudar. Amén. Mientras quiera agradar a Dios, pero cuando se le acaban las ganas de agradar a Dios a un cristiano, no hay nada que hacer por ese cristiano. Mientras un cristiano le crea al enemigo que es un pecador, una vil basura porque comete errores y peca, y Dios ya no lo quiere y está condenado, ya ahí no hay nada que hacer. Y ahí es solo rogar que, como el hijo pródigo, ese cristiano vuelva en sí y salga del engaño del diablo y pueda entender lo que dice la palabra del Señor. Vaya Jueces, por favor, muy rápidamente. Vaya Jueces. Jueces capítulo número 6. Versículo 11 en adelante. Jueces 6, 11. Dice la palabra, ¿ya lo tiene? Búsquelo, por favor, no se lo pierda. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Dígalo fuerte, ¿qué le dijo? ¿Y qué más? Eso. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo entra ese ángel, no? Israel estaba oprimido por los madianitas, en una situación horrible, que ellos les tocaba ahí, mejor dicho, a nomás estaba lista la cosecha, casi que ni dejarla estar bien del todo, y sino recogerla y esconderla, porque los madianitas venían y se apoderaban de todo y los dejaban a ellos aguantando hambre. Y estaba ellos con esa miseria encima, y estaba Gedeón haciendo lo mismo que hacía, no sé, cada cuántos meses o cada cuánto tiempo, sacudiendo el trigo, con miedo en que en cualquier momento llegaran los madianitas y los vieran y les quitaran a uno el que quería esconder. Y ahí, resignados a su miseria. Y llega el ángel de Jehová e irrumpe semejante escena y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo así. Y el ángel le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón lo mira. Jehová está contigo. Ay, Dios. Y llega el ángel así y sigue diciendo. Y Gedeón le respondió, mire como, es que la actitud de Gedeón está ahí. Y Gedeón le dijo: ah, Señor mío, si yo era un quejambroso. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová, oh Dios mío, ¿cómo será esa mirada? Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Dios. Y Gedeón se quejaba y Dios le hablaba. Y no le habló de cualquier manera, lo miró. Y mirándole Jehová, no, yo me desbarato. Pero Gedeón no se desbarató. Gedeón siguió quejándose. En el 15. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Una cucaracha, Señor, yo no valgo nada. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. No, ese hombre no se convencía, pero ni a palo, mano. Gedeón tenía un sentimiento de miseria, de indignidad, de culpa. Soy el más pequeño, de la tribu más pequeña, y este viene a decirme, dice que Dios está conmigo, y dice que soy esforzado. Tal vez Gedeón era flaquito, no sé qué tanta cosa. Pero Gedeón no lograba entender lo que Dios le estaba diciendo. Ay, Señor. Y Gedeón dijo, deme señal, compruébeme que es verdad lo que está pasando. Compruébeme que de verdad usted es Dios, que está hablando conmigo. Él era algo incrédulo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Le dijo, listo, hágale. ¿Qué necesita para creer? Se lo doy. ¿Necesita que dame caldo? Pues le recibo su caldo, mijo. Pero crea, ¿sí o no? Y Gedeón dijo, voy a ir hasta que, dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, una efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en la olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendió el ángel de Jehová su báculo que tenía en su mano, tocó en la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, ay, ahora sí entendió que era Dios. Pero mire la actitud de Gedeón, siguió quejándose, era quejambroso ese muchacho. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Dijo, me morí. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Resumamos esto. Al fin y al cabo Gedeón, mejor dicho, al fin y al cabo Dios logra convencer a Gedeón, ¿sí o no? Al fin y al cabo Dios logra convencer a Gedeón. Pero note algo, escúcheme, note algo. ¿Cómo Dios logra convencer a Gedeón? Con sus palabras. Cada vez que Gedeón se quejaba y decía, pero es que mire, pero es que vea, pero es que allá, el Señor le decía su concepto. Dios le decía lo que él pensaba de él, le decía, eres esforzado, eres valiente, Jehová está contigo. Pero Señor, no, yo estaré contigo. Yo ve con esta tu fuerza, con lo que yo te he dado es suficiente para que lleves a cabo mi propósito aquí en la tierra. Vaya que yo estoy con usted, vaya que vas a vencer. Pero es que esto y lo otro, no, yo te envío, yo estaré contigo. Dios siempre contrarrestaba la miseria y el concepto bajo que tenía Gedeón de sí mismo y de su familia, lo contrarrestaba con sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo usted destruye, cómo yo destruyo el sentimiento de culpa en nuestras vidas? ¿Cómo lo destruimos? Con la palabra, diga conmigo, con la palabra. ¿Pero con cuál palabra? Con la de Dios. No con lo que diga la gente, no. Escúchenme, cuando usted se sienta culpabilizado, se sienta indigno por algo, un error que cometió, por algo terrible, inmediatamente no espere a que el diablo le llene la cabeza de dardos y de mentiras. No. Inmediatamente váyase a la presencia de Dios y abra esta bendita palabra y empiece a llenarse de lo que Dios dice de usted y de mí. Porque si no nos llenamos de lo que Dios dice de nosotros, el diablo nos va a llenar la cabeza de mentiras y va a lograr derrotarnos, y va a lograr engañarnos, y va a lograr que ese cristiano se postre allí vencido, cuando Dios ha dicho que somos más que vencedores. Pero si no nos llenamos de la palabra de Dios, el enemigo sí nos llena la mente y nos logra engañar y nos lograría derrotar. Pero inmediatamente usted sienta un dardo del enemigo, inmediatamente usted reconozca que cometió un error,
reconózcalo desde su posición de hijo. No lo reconozca desde la posición que el enemigo quiere que usted lo reconozca. No reconozca su pecado, su error, desde la posición de víctima, de miserable, de indigno, de una grosería. No. Desde su posición de hijo, vaya a la presencia de papá y reconózcale su error. Y confiésele su pecado, pero como hijo. ¿Como qué? Como hijo. Mire, aún un hijo, cuando la embarra terriblemente y el papá le tiene que dar juguete en la cola, no deja de ser hijo. ¿Sí me escuchó? Es un hijo que se está portando mal, pero es hijo. Y como hijo tiene sus derechos, y tiene sus deberes, y tiene sus privilegios. Y un buen papá sabe de eso también. Y un buen padre sabe que por más de que ese hijo se equivoque, es mi hijo y yo lo voy a cuidar y yo le voy a proveer y yo le voy a dar todo lo que él necesite. No importa que cometa errores y me toque darle juguete y me toque darle vara en la cola, no importa. Es mi hijo y yo lo amo y quiero lo mejor para él siempre. Así mismo Dios. Así mismo Dios. Qué bueno poder concebir a Dios como el mejor padre de este universo. Que muchas veces nos equivocamos, pero mientras queramos agradarle a Él, mientras queramos seguir siendo sus hijos, Él nos trata como papá. Y si nos tiene que dar en la cola, nos da en la cola y nos va a doler. Pero Dios dice: te amo y eres mi hijo. Y eso no te lo quita nadie. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.